En un escenario marcado por el asombro, la fe y una manifestación divina sin precedentes, el día de Pentecostés marcó el nacimiento visible de lo que hoy conocemos como la Iglesia Cristiana. Este acontecimiento extraordinario no fue solo un evento religioso, fue una revolución espiritual que cambió el rumbo de la historia humana. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquel día? ¿Por qué es considerado tan trascendental por millones de creyentes en todo el mundo? Aquí te lo contamos con todos los detalles. Era la fiesta judía de Shavuot, también conocida como la fiesta de las semanas, un día en el que se conmemoraba la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Jerusalén estaba abarrotada de judíos devotos procedentes de todas partes del mundo conocido. Era una celebración esperada, un día sagrado, una ocasión para agradecer a Dios por la cosecha. Pero nadie imaginaba que esta fecha sería escenario de algo aún más grandioso. Los seguidores de Jesús, unos 120 discípulos, se encontraban reunidos en un mismo lugar, en obediencia a la instrucción que Jesús les había dado antes de ascender al cielo. Esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Era una promesa misteriosa, un poder que los vestiría desde lo alto, una unción que los transformaría. De repente, sin previo aviso, un estruendo como de un viento recio llenó la casa donde estaban. No era un viento normal, era una señal celestial, un ruido que sobrepasaba los sentidos, que quebraba la lógica humana. Luego lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. No fue un fuego que destruye, sino un fuego que purifica, que enciende, que empodera. En ese instante, todos comenzaron a hablar en otros idiomas que no conocían, lenguas humanas, comprensibles para las decenas de naciones presentes en Jerusalén. Era como si el Espíritu Santo estuviera derrumbando las barreras del lenguaje, las fronteras culturales y las divisiones históricas. Era el inicio de algo que traspasaría continentes. La multitud se agolpó, sorprendida al escuchar a los galileos hablar en sus lenguas nativas. Partos, medos, elamitas, egipcios, romanos, cretenses, árabes. Todos los presentes escuchaban a los discípulos proclamar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. El asombro era tal que algunos acusaban a los discípulos de estar ebrios. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y habló con autoridad, con una voz que resonaba no solo en el aire, sino en los corazones. Citando al profeta Joel, explicó que aquello era el cumplimiento de una promesa antigua. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. El discurso de Pedro no fue una simple predicación, fue una espada que penetró el alma. Habló de Jesús, de su vida, su muerte, su resurrección, y cómo todo eso había sido parte del plan divino para redimir a la humanidad. Denunció el pecado, proclamó la gracia y llamó al arrepentimiento. Las palabras de Pedro, llenas del Espíritu, tocaron tan profundamente a los oyentes que más de 3,000 personas se convirtieron ese mismo día, fueron bautizadas y se unieron a la comunidad de creyentes. La iglesia acababa de nacer, no como una institución, sino como un cuerpo vivo, lleno de poder, unidad y propósito. Pero el Pentecostés no fue un evento aislado, fue el punto de partida de una era nueva, la era del Espíritu. A partir de ese momento, los apóstoles comenzaron a predicar con valentía, realizar milagros, sanar enfermos, liberar oprimidos y llevar el mensaje del Evangelio a los confines de la tierra. Ya no eran hombres temerosos encerrados en un cuarto, eran testigos valientes, dispuestos a dar su vida por Cristo. Todo eso fue posible gracias al derramamiento del Espíritu Santo. En términos simbólicos, Pentecostés representa la restauración del vínculo entre Dios y la humanidad. Así como en la Torre de Babel las lenguas fueron confundidas y las naciones divididas, en Pentecostés las lenguas fueron unificadas por el Espíritu y las naciones reunidas en un solo cuerpo. Fue la reversión de Babel, una restauración divina que proclamaba que en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno. Además, este acontecimiento confirma que el Espíritu Santo no es una idea abstracta, sino una persona activa que habita en los creyentes, los guía, los consuela y los equipa. Es el mismo Espíritu que inspiró a los profetas, que levantó a Jesús de entre los muertos,
y que hoy sigue obrando en los corazones dispuestos. El día de Pentecostés nos recuerda que no estamos solos, que el poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros, no como un privilegio reservado a unos pocos, sino como una promesa universal. A lo largo de los siglos, este día ha sido celebrado por cristianos de todas las denominaciones como el cumpleaños de la Iglesia. Se ha convertido en un símbolo de renovación espiritual, de unidad, de pasión evangelística. Nos llama a recordar que la Iglesia no es un edificio ni una organización, sino una comunidad de fe viva, encendida por el Espíritu de Dios. Así fue el día de Pentecostés, un momento que rompió las cadenas del miedo, que encendió una llama eterna y que continúa transformando vidas hasta el día de hoy. Fue el cumplimiento de una promesa antigua y el inicio de una misión sin fronteras. Un día que no solo marcó el calendario, sino que cambió la eternidad. Aquel día no solo fue una experiencia emotiva para los discípulos, fue una declaración celestial de que Dios ya no habitaría únicamente en templos construidos por manos humanas, sino que haría morada en el corazón de cada creyente. Pentecostés cambió la relación del hombre con lo divino. Ya no se trataba de observar ritos externos, sino de vivir una transformación interna. Era la llegada del Espíritu Santo como fuerza activa, como guía constante, como sello de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Los discípulos que antes se escondían por temor a los romanos y a las autoridades religiosas, se transformaron en embajadores del reino. No porque hubieran recibido una formación académica o una posición de poder, sino porque ahora tenían al Espíritu de Dios morando en ellos. Esa es la mayor enseñanza de Pentecostés, que el poder del cielo se perfecciona en la debilidad humana, que Dios toma a lo vil, lo débil, lo ignorado por el mundo, y lo llena de gloria para manifestar su plan. La comunidad cristiana que nació en Pentecostés no era una secta cerrada, sino una fraternidad abierta, diversa, radicalmente unida por el amor de Cristo. Los creyentes compartían todo entre sí, oraban juntos, comían juntos, se sostenían mutuamente en medio de la persecución. No tenían templos, pero eran templo. No tenían estructuras, pero tenían el Espíritu. No tenían recursos, pero tenían poder. Este modelo de vida cristiana revolucionó el mundo antiguo y continúa desafiando al mundo moderno. Pentecostés también reveló el carácter universal del mensaje de Jesús. La diversidad de lenguas fue una señal de que el Evangelio no era exclusivo para una cultura, una raza o una región. Era un mensaje para todos. Desde ese instante, los discípulos comenzaron a cumplir la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El fuego de Pentecostés encendió una misión que se extendería por siglos, cruzaría océanos, derribaría imperios y penetraría cada rincón del planeta. Lo que ocurrió en Jerusalén aquel día no fue un simple milagro, fue el nacimiento de un movimiento imparable. Este evento también nos confronta hoy. Nos invita a preguntarnos, ¿vivimos nosotros ese mismo poder? ¿Somos guiados por el mismo Espíritu? ¿Nos dejamos llenar, purificar, capacitar por el Espíritu Santo o seguimos atrapados en nuestras propias fuerzas? Pentecostés no es solo una historia del pasado, es una experiencia disponible para el presente. Es la promesa cumplida para todo aquel que cree, se arrepiente y abre su vida al obrar divino. Pedro dijo en su discurso, este don es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ese todos los que están lejos nos incluye a ti y a mí. Nos dice que el fuego de Pentecostés puede arder hoy en nuestros corazones si tan solo estamos dispuestos a recibirlo. Porque el Espíritu Santo no fue enviado para entretener, sino para transformar. No fue enviado para emociones pasajeras, sino para producir frutos duraderos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. A nivel teológico, Pentecostés marcó el inicio de la nueva era del Espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre individuos específicos para misiones puntuales, profetas, jueces, reyes. Pero ahora, por medio de Cristo, ese Espíritu fue derramado sobre toda carne, sin distinción de edad,
género o estatus social. Fue un acto de inclusión divina que desbordó todas las categorías humanas. Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, siervos y libres. Todos recibieron la misma unción. Era el cumplimiento profético de un Dios que quiere habitar en su pueblo, hablar a través de ellos, actuar mediante ellos. El impacto de Pentecostés también puede verse en la expansión vertiginosa del cristianismo en los primeros siglos. A pesar de la oposición, las cárceles, los martirios y la incomprensión, los creyentes avanzaban con una valentía sobrenatural. No predicaban para impresionar, sino para redimir. No vivían para acumular, sino para entregar. No temían a la muerte, porque habían sido llenos de vida eterna. Todo eso fue posible gracias al Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Y ese Espíritu sigue descendiendo hoy sobre cada vida que se rinde. Él consuela al que sufre, fortalece al débil, guía al perdido, renueva al cansado, equipa al llamado, levanta al caído, enciende al apagado. A nivel teológico, Pentecostés marcó el inicio de la nueva era del Espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre individuos específicos para misiones puntuales, profetas, jueces, reyes, pero ahora por medio de Cristo, ese Espíritu fue derramado sobre toda carne, sin distinción de edad, género o estatus social. Fue un acto de inclusión divina que desbordó todas las categorías humanas. Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, siervos y libres, todos recibieron la misma unción. Era el cumplimiento profético de un Dios que quiere habitar en su pueblo, hablar a través de ellos, actuar mediante ellos. El impacto de Pentecostés también puede verse en la expansión vertiginosa del cristianismo en los primeros siglos. A pesar de la oposición, las cárceles, los martirios y la incomprensión, los creyentes avanzaban con una valentía sobrenatural. No predicaban para impresionar, sino para redimir. No vivían para acumular, sino para entregar. No temían a la muerte, porque habían sido llenos de vida eterna. Todo eso fue posible gracias al Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Y ese Espíritu sigue descendiendo hoy sobre cada vida que se rinde. Él consuela al que sufre, fortalece al débil, guía al perdido, renueva al cansado, equipa al llamado, levanta al caído, enciende al apagado. Pentecostés no es una fecha en el calendario, es una llama que sigue ardiendo. Es una invitación a vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Es una oportunidad diaria de ser renovados, llenos, impulsados por la presencia de Dios. Así lo que comenzó con un viento impetuoso y lenguas de fuego, se ha convertido en una llama que atraviesa generaciones. Una llama que no puede ser apagada por la lógica, la persecución o la indiferencia. Una llama que está disponible para ti, ahora mismo, porque el mismo Espíritu que descendió sobre Pedro, sobre María, sobre los discípulos, desea hoy llenarte a ti. No para que tengas una experiencia emocional pasajera, sino para que seas parte activa de un propósito eterno. Pentecostés nos recuerda que Dios sigue obrando, que su poder no se ha agotado, que su voz sigue hablando, que su Espíritu sigue descendiendo, y que el mayor milagro no es hablar en lenguas, sino vivir con propósito. No es tener visiones, sino caminar en obediencia. No es caer en el suelo, sino levantarse con carácter, con compasión, con misión. Pentecostés nos recuerda que el cristianismo no es una religión estática, sino una vida dinámica guiada por el Espíritu Santo. Él es quien nos revela la verdad, quien nos convence de pecado, quien nos da poder para vencer, quien nos recuerda todo lo que Jesús enseñó. Él no solo está en los altares, está en las oficinas, en los hogares, en los autobuses, en los corazones dispuestos a ser transformados. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nuestras palabras tienen peso, nuestras decisiones tienen dirección, y nuestra vida se convierte en un testimonio viviente del cielo en la tierra. Uno de los aspectos más conmovedores del Pentecostés es que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Descendió sobre todos los que estaban allí reunidos. No hizo distinción entre hombres y mujeres, entre los más cercanos a Jesús y los nuevos discípulos.
Fue una distribución generosa, sin filtros, sin jerarquías humanas. Ese acto nos enseña que Dios no busca títulos, busca corazones rendidos. No busca apariencia, busca disposición. No busca perfección, busca entrega. ¿Estás dispuesto a rendirte hoy? En los días que siguieron al Pentecostés, los apóstoles no volvieron a ser los mismos. Sanaban enfermos, echaban fuera demonios, resistían persecuciones y proclamaban el Evangelio con valentía. Pero no lo hacían en su fuerza, sino en la fuerza del Espíritu. Este mismo Espíritu que capacitó a pescadores para confrontar imperios es el mismo que puede levantarte a ti hoy para impactar tu familia, tu ciudad, tu generación. Ya no eres un espectador, eres un canal del fuego de Dios, y donde tú caminas, el reino de los cielos se manifiesta. Y si hoy te preguntas cómo ese mismo fuego puede arder en ti, la respuesta está en el ejemplo que nos dejó aquella comunidad primitiva. Ellos no solo fueron espectadores del milagro, sino también participantes activos de una vida transformada. No esperaron que las emociones los impulsaran. Vivieron en obediencia, en oración, en comunidad y en constante búsqueda del Espíritu. Pentecostés no fue un espectáculo, fue una consagración. Y esa consagración está abierta a todo aquel que desea algo más que una fe superficial. Está abierta a quien anhela profundidad, poder, propósito. El libro de los Hechos nos muestra cómo los primeros creyentes vivían unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En un mundo como el nuestro, donde las distracciones abundan, donde la rutina nos consume y el ruido nos invade, Pentecostés es un llamado urgente a volver al centro, a buscar el poder del Espíritu, a no conformarnos con una vida cristiana apagada. Muchos conocen a Dios, pero pocos caminan en el poder del Espíritu. Muchos asisten a templos, pero no todos son templos vivos. Muchos repiten oraciones, pero no todos escuchan la voz del Espíritu. Pentecostés nos recuerda que el cristianismo no es una religión estática, sino una vida dinámica guiada por el Espíritu Santo. Él es quien nos revela la verdad, quien nos convence de pecado, quien nos da poder para vencer, quien nos recuerda todo lo que Jesús enseñó. Él no solo está en los altares, está en las oficinas, en los hogares, en los autobuses, en los corazones dispuestos a ser transformados. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nuestras palabras tienen peso, nuestras decisiones tienen dirección y nuestra vida se convierte en un testimonio viviente del cielo en la tierra. Uno de los aspectos más conmovedores del Pentecostés es que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Descendió sobre todos los que estaban allí reunidos. No hizo distinción entre hombres y mujeres, entre los más cercanos a Jesús y los nuevos discípulos. Fue una distribución generosa, sin filtros, sin jerarquías humanas. Ese acto nos enseña que Dios no busca títulos, busca corazones rendidos. No busca apariencia, busca disposición. No busca perfección, busca entrega. ¿Estás dispuesto a rendirte hoy? En los días que siguieron al Pentecostés, los apóstoles no volvieron a ser los mismos. Sanaban enfermos, echaban fuera demonios, resistían persecuciones y proclamaban el Evangelio con valentía. Pero no lo hacían en su fuerza, sino en la fuerza del Espíritu. Este mismo Espíritu que capacitó a pescadores para confrontar imperios es el mismo que puede levantarte a ti hoy para impactar tu familia, tu ciudad, tu generación. Ya no eres un espectador, eres un canal del fuego de Dios. Y donde tú caminas, el reino de los cielos se manifiesta. Debemos entender que el derramamiento del Espíritu Santo no fue una recompensa, sino un regalo. No fue el resultado de méritos humanos, sino el cumplimiento del amor divino. Dios deseaba tanto estar con nosotros, habitar en nosotros, que envió su Espíritu para guiarnos desde dentro. Ese mismo Espíritu que descendió con poder es también el consolador que consuela nuestras lágrimas, el abogado que intercede por nosotros, el amigo que nunca se va. Vivimos tiempos en los que el mundo necesita desesperadamente una nueva generación de cristianos encendidos por el Espíritu. No basta con asistir a cultos o memorizar versículos.
Necesitamos caminar en autoridad, hablar con sabiduría, amar con profundidad, actuar con justicia. Todo eso es fruto de una vida gobernada por el Espíritu. Pentecostés no fue el fin de algo, fue el principio de una vida vivida desde el cielo hacia la tierra. Y esa vida está disponible hoy. Hoy, cuando muchos buscan experiencias rápidas, respuestas inmediatas y soluciones mágicas, Pentecostés nos llama a una transformación profunda, progresiva y permanente. Nos llama a esperar en oración, a buscar con humildad, a rendirnos sin reservas. Y cuando lo hacemos, el cielo se abre, el fuego desciende, el poder se manifiesta, la vida cambia y, lo más importante, el mundo lo nota. Imagina lo que sucedería si cada creyente, cada comunidad, cada iglesia decidiera vivir Pentecostés todos los días. Si cada hogar se convirtiera en un aposento alto, si cada corazón se abriera como aquel día en Jerusalén, el mundo vería no una religión más, sino una manifestación real del Dios vivo. Vería luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio del caos, amor en medio del odio. El Espíritu Santo no fue enviado para adornar nuestras reuniones, sino para revolucionar nuestras vidas. Y esa revolución comienza hoy, cuando decides decir: Espíritu Santo, ven, lléname, transfórmame, úsame. Esa es la oración que transforma el ordinario en extraordinario, el temeroso en valiente, el débil en fuerte, el común en testigo. Así fue Pentecostés, así es el Espíritu. Así puede ser tu vida, si hoy decides abrir tu corazón al fuego que nunca se apaga.